Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lara Maker. Hoy vamos a hablar sobre cómo documentar proyectos Open Hardware. Bueno, para los que no sepáis, octubre es el mes del Open Hardware, del hardware abierto, hardware libre. Ya sabéis que siempre abierto, libre no es lo mismo, siempre hay alguna sutil diferencia, pero por lo general se suele hablar de Open Hardware. Hardware que está disponible con licencias abiertas para que otras personas puedan ver cómo funciona, puedan entender los diseños y puedan replicarlo, ampliarlo, modificarlo y eventualmente mejorarlo. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo documentar. Para los que sigáis Lara Maker, seguro que ya habéis visto algún capítulo que trata de esta temática. Por ejemplo, estuvimos hablando con Andrés Sabas de Electronic Cats, que nos comentaba cómo hacen ellos con todos sus productos que crean allí en Electronic Cats. Antes de hablar de cómo documentar, me gustaría daros un poco de información genérica sobre cosas que se estaban utilizando antes para hablar de algunos estándares un poco más modernos y más recientes, algunos incluso que se han propuesto y aprobado finalmente durante el primer semestre del año en plena pandemia. Si recordáis lo que nos decía Andrés Sabas, todos sus productos pasaban por el proceso de certificación que daba la Open Source Hardware Alliance. Open Source Hardware Alliance, que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a promover el uso del Open Hardware. Es un proceso de autocertificación en el que los distintos fabricantes o los distintos proyectos van directamente al sitio certification.os o shwa.org y allí envía la información de sus productos. Tienen que ofrecer la información sobre tanto el diseño hardware como el software que lo puede acompañar y la documentación y especificar cuáles son las licencias. Bueno, en el sitio web vais a poder encontrar un listado bastante amplio de todos los proyectos Open Hardware que ya son certificados. Como particularidad, que estos proyectos están repartidos por países, así que veréis que hay proyectos de todos los países del mundo. Si buscamos, por ejemplo, algún proyecto conocido también para el canal, Echidna Shield, que es una placa para educación, tiene uno de sus proyectos que es Echidna Black, que ha sido también recientemente certificado, concretamente con el número 10 para España. Os voy a dejar también el enlace, como todo, a toda la información que os doy aquí en la descripción. Ahora mismo, en octubre, hay más de 1000 proyectos Open Hardware en la base de datos. Pero bueno, esto ha ido creciendo, la verdad, muchísimo a lo largo del tiempo. De hecho, desde que preparamos la primera versión de este vídeo hasta hoy, se han añadido casi 50 proyectos nuevos y han pasado apenas un mes y medio. Ahora bien, esto es lo que hay ahora mismo, pero ¿qué otras cosas existen por ahí para documentar proyectos? Una de las primeras propuestas para documentar proyectos de tipo Maker o proyectos que se hacían en Fab Labs es FabML. Es una propuesta que salió de un encuentro que se celebra en Holanda que se llama FabFuse, que es de Fab Labs comunitarios, en el que llegaron a la conclusión de que tendría mucho sentido adoptar un estándar en el que todo el mundo pudiera estar de acuerdo y que sirviera para documentar los proyectos, qué máquinas han utilizado el Fab Lab, cuáles son los materiales, el tiempo, la dificultad, etc. La verdad es que es un proyecto muy chulo. Se intentó ampliar en Fab 10, en el encuentro de Fab Lab de Barcelona, pero luego no ha acabado de enganchar. Así que FabML es muy interesante a nivel conceptual, pero luego a nivel práctico no podemos encontrar apenas proyectos que, como os digo, utilicen este estándar porque el propio estándar no se llegó a acabar. Otro estándar que sí se acabó y que creo que es muy interesante es Open Manual, que es un estándar que se propuso inicialmente por la gente de iFixit, que es un portal en el que animan a la gente a reparar y a arreglar sus cosas. Ellos venden herramientas, pero te cuentan básicamente cómo cambiar la batería de un móvil, cómo cambiar la pantalla, cómo reparar un poco de todo. Curiosamente, también durante la pandemia han hecho una base de datos con manuales de respiradores, porque no había forma de encontrar la información. Por eso es tan importante el Open Hardware, porque al final nos permite disponer de toda la información para trabajar con estos dispositivos sin tener, bueno, que a veces más alternativas. Open Manual está disponible como un estándar del IE Cubo, que es el estándar 1874 para manuales de reparaciones. La pega que tiene es que está más pensado para los procesos que para documentar lo que son los objetos o los proyectos en sí. Pero para mí la principal pega que tiene es que, bueno, Open Manual es un formato de fichero que al final
tiene, es como si pensáramos como un zip, que es un fichero o manual, como un contenedor en el que tenemos la descripción, los pasos, un fichero XML, unas imágenes, etcétera. Pero, aunque es un estándar, básicamente solo lo está utilizando ahora mismo la plataforma Dozuki, que es una plataforma que lanzó iFixit para documentar proyectos orientada a empresas. Entonces es un estándar, pero no tenemos implementaciones libres del estándar. O sea, si yo quiero escribir un paquete, no hay una aplicación web que me permita escribir y exportar mis datos, lo cual limita un poco la utilidad. Hay otras plataformas para documentar también, como puede ser DocuBricks, que no utilizan este estándar, pero bueno, nos empiezan a intuir hacia dónde pueden ir los tiros. Si queréis saber más sobre licenciamiento, objetos abiertos y más que proyectos que tengan parte de electrónica y parte 3D o parte CAD, os recomiendo que deis un ojo a un manual que se creó dentro de Interactivos, fue el año 2015, Interactivos Culturas Materiales en la Era Digital, donde el colectivo LibreObject creó una guía que se llama Diverted Derived Design, es como un poco trabalenguas, Diverted Derived Design, que es una guía también con licencia abierta en el que explica pues todas las bases de los objetos abiertos, cuáles son las licencias, cuáles son las alternativas, cómo funciona y también un poco la parte conceptual que tiene que ver más con el diseño y por qué se surgen estos objetos. En el pasado han existido herramientas también para documentar nuestros proyectos que lo hacían bastante más fácil. Uno de los ejemplos, Instructables, tenía una aplicación móvil en el que podíamos ir tirando fotos, poniendo etiquetas y nos generaba un tutorial. Desde que Instructables la compró Autodesk, un poco después, la herramienta ya no está disponible y si queremos ir y añadir información, tenemos que irnos a la web. Esto es una verdadera puñeta y es una de las cosas que me da a mí más rabia siempre de cuando dicen usa tal plataforma para documentar. Creo que la documentación para tener una vida larga tiene que estar basado en estándares, tienes que poder tener esas aplicaciones, subir los datos, sacar los datos, exportar en un formato estándar y de eso trata la segunda parte de este vídeo. Nuevas opciones para documentar nuestros proyectos. El año 2020 viene repleto de novedades sobre cómo documentar. Hay algunos proyectos previos que han madurado, pero también tenemos nuevos estándares, nuevas publicaciones que nos marcan el camino y son noticias buenísimas. Vamos allá. Estas novedades vienen recogidas en un paper que se llama Standardization of Practices in Open Source Hardware, es decir, estandarización de prácticas en open source hardware, y en él se recogen las últimas novedades y algunas propuestas clave. Entre ellas, la propuesta de los propios autores del paper, donde nos hablan de un estándar que se ha aprobado de Open Hardware en Alemania. Este estándar lo ha aprobado DIN, que es la oficina que regula los estándares en Alemania, y se da la buena noticia de que el propio estándar también está disponible con licencia Creative Commons. Es decir, es un estándar como si aquí en España, por ejemplo, fuera AENOR, que está disponible para que cualquier persona lo pueda consultar y pueda solicitar las copias. ¿De qué trata ese estándar? Bueno, pues el estándar asienta las bases de lo que sería el Open Hardware, planteando que para que un proyecto sea Open Hardware tendría que incorporar toda la documentación necesaria para que una persona versada en ese campo de aplicación pudiera replicarlo de forma clara. Es decir, si estamos en el campo médico, pues a lo mejor una persona con conocimientos de biomedicina o conocimientos de bioelectrónica o de lo que del ámbito de aplicación que tengamos para ese Open Hardware. Lo interesante es que el estándar tiene dos partes. La primera parte, que es esta parte que digo de la documentación, y la segunda parte, que es una documentación donde se busca una revisión entre pares en el que la propia comunidad que está trabajando en torno a ese objeto verifica y ratifica que realmente esa documentación es suficiente y necesaria para poder reproducir el objeto. De esta forma tenemos un sistema de validación por pares en abierto en el que tenemos por un lado la documentación y por otra la capacidad de replicarlo en una serie de sitios. ¿Cómo se va a llevar esto a la práctica?
Esta es una de las grandes dudas que están abiertas. Aquí surgía la posibilidad de que espacios maker, Fab Labs o centros de investigación colaboren y participen en la verificación, pero como os digo, está tan incipiente y ha empezado a hacer tan poco que si queréis sumaros, yo creo que este es el momento ideal. En el paper también se habla de un nuevo estándar para metadatos, para los proyectos. ¿Para qué vale este estándar que se llama Open Know-how? Pues básicamente vale para que cuando yo me encuentro un repositorio en GitHub, GitLab o cualquier otro repositorio Git, mire la información de este documento y pueda obtener la información completa del proyecto. ¿Vale? Muchas veces nos pasa que vamos a un repositorio, ya, pero ¿esto qué licencia tiene? ¿Quién es el autor? Sí, el autor se llama Tornillos 17. ¿Esto qué significa? Si luego resulta que Tornillos 17 lo ha copiado a otro sitio, ¿cómo lo voy a saber? No lo llegaría a saber. Es por esto que el estándar busca tres cosas. Que los proyectos sean descubribles, que los proyectos sean transportables y que los proyectos sean interactivos. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar por descubribles. Una de las claves para poder generar un ecosistema de open hardware es que podamos encontrar los proyectos. Es decir, que yo pueda tener etiquetas para buscar, pero también que ese mismo proyecto pueda estar visible en distintos portales, en distintos sitios. Ahora mismo, si mandamos una pieza a Thingiverse, se queda en Thingiverse, está ahí, ¿no? Y en tanto en cuanto Thingiverse sea bueno mostrando el contenido, yo voy a poder llegar ahí. La idea es un poco darle la vuelta y decir, aquí está toda la información con la que tú puedes mostrar este proyecto en distintos sitios y facilitar la búsqueda a los motores de búsqueda. Esto creo que es uno de los aspectos claves junto con el segundo aspecto, que es el de que sea transportable. Es decir, que yo pueda coger mi proyecto, hablamos antes de instructables, que yo cree mi proyecto con el móvil, pueda coger ese proyecto, descargarlo, subirlo a otra plataforma y que se importe toda la información. Como los metadatos son los mismos, la información sobre el proyecto como tal se puede transportar de forma sencilla. La idea de la interactividad es tratar de facilitar que esto no sea como algo que esté grabado en piedra, sino que yo pueda coger eso, pueda actualizarlo, pueda versionarlo, pueda tener... El documento es un documento de texto plano. Así que la verdad es que es bastante sencillo que pueda circularlo, pueda pasárselo a otra gente, pueda hacer comparaciones, pueda ver cosas que han cambiado. Así que es bastante potente. Como os digo, es un complemento, no es como el Open Know-how, es documentación sobre el proyecto, no tanto sobre los procesos, para eso a lo mejor teníamos que ir a Open Manual, o no tanto sobre la documentación técnica, para eso a lo mejor teníamos que ir a la norma. Hay un montón de piezas que están encajando. Pero yo recomiendo que le deis un vistazo a los documentos y que penséis, si tuviera que hacer esto en mi ámbito, ¿cómo lo aplicaría? ¿Cómo lo usaría? A mí, la verdad es que en particular, después de llevar tanto tiempo con temas de documentación, me encanta que haya más gente que se esté poniendo las pilas en este ámbito y haciendo cosas, no solo poniéndose las pilas divulgando, sino también, obviamente, escribiendo estos estándares y llevándolos a las autoridades, a los distintos centros y proponiendo modelos que son compatibles con la idea de una cultura más libre y abierta para los diseños, ¿no? Esta capacidad de haber trasladado las 4 libertades del software, ¿no? De estudiar, modificar, distribuir y fabricar, para mí es una maravilla que lo tengamos ya en un estándar formalizado. Dicho esto, el 31 de octubre voy a estar hablando de estos temas en un evento sobre Open Hardware que organiza la gente de Electronic Cats. Os dejaré el enlace por aquí, lo podéis ver por redes sociales, podéis seguir Electronic Cats. Vamos a estar ahí hablando de este tema, mostrando algunos ejemplos, mostrando información, viendo estos documentos para, bueno, si queréis saber más y os animáis, pues nos pondremos allí manos a la obra posiblemente también durante la charla con algunos de los ejemplos que vamos a ir preparando a lo largo de este mes. Así que nada más, espero que os resulte interesante. Si tenéis alguna referencia a algún sistema, plataforma de documentación que no hayamos hablado, lo podéis dejar aquí en los comentarios. Y si no, pues le podéis dar a like o podéis hacer las dos cosas, lo que os apetezca. Octubre es el mes del Open Hardware y aquí vamos a estar en Aula Maker hablando de este tema tan chulo y tan interesante. Y ya os diremos también algo que estamos pensando hacer con el Observatorio Maker. Nos vemos, un saludo, hasta el próximo programa.